Yo pago todo. Suéltela, dice el vaquero al ver a su hermana desaparecida. Diego Mendoza había recorrido caminos polvorientos durante 2 meses enteros antes de finalmente oír una palabra sobre el paradero de su hermana, cada noche dormida sobre cuero frío, cada madrugada pasada con los ojos abiertos, en medio de la nada, cada puerta golpeada en la cara, cada vecino que desviaba la mirada al ser preguntado. Todo aquello se le había acumulado dentro como arena en una herida abierta. Cuando un arriero de paso mencionó casi sin querer que había visto a una muchacha de cabellos rizados y sonrisa amplia trabajando en unos abarrotes de un pueblo a 2 días de camino de allí, Diego ni siquiera esperó a que el hombre terminara la frase antes de pagar lo que debía, tomar las riendas del caballo y partir. Fue una tarde de sol rasante cuando él vio a Lucía. El polvo de la calle principal aún estaba suspendido en el aire caliente cuando la reconoció al otro lado de la plaza. Ella estaba apoyada en un pilar de madera desgastada, usando el vestido amarillo que su madre había cosido años atrás, y sonreía ante lo que un hombre gordo y bien vestido a su lado decía. Una sonrisa fácil, tranquila, completamente fuera de lugar, en una mujer que, según Diego había creído durante 2 meses, estaba perdida o en apuros. El corazón se le apretó antes de que cualquier pensamiento claro se formara en su cabeza. Cruzó la calle sin dudar, golpeó la mano en el barril de madera entre los dos y arrojó allí la bolsa pesada que cargaba desde que había salido de la hacienda. Las monedas tintinearon dentro del cuero. La voz le salió ronca, cargada de meses de angustia. Yo pago todo. Suéltela. Lucía se puso roja del rostro al cuello. Los ojos le brillaron, pero no era de alivio. La tarde entera de aquel día había sido tranquila hasta ese momento. Lucía Mendoza estaba organizando las cuentas del turno de la tarde con don Efraín cuando oyeron el ruido de cascos acercándose por la calle polvorienta. Ella ni levantó los ojos del cuaderno. Se había acostumbrado al ir y venir de arrieros y vendedores que pasaban por el pueblo de Ojo de Agua todos los días. Solo cuando don Efraín dejó de hablar a media frase, ella alzó la vista y lo vio llegar. Diego estaba diferente de cuando ella había partido, más delgado, con ojeras profundas y el cabello largo y oscuro pegado a la frente de sudor. La chaqueta de cuero estaba cubierta de polvo rojizo de los caminos, el sombrero raído echado hacia un lado, como siempre cuando él estaba tenso. Ella reconoció cada detalle de su hermano con la precisión de quien pasó la infancia entera al lado de esa persona, y al mismo tiempo sintió como si estuviera mirando a un extraño que había decidido avergonzarla frente a todo el pueblo. La bolsa de dinero cayó sobre el barril con un golpe seco. Yo pago todo. Suéltela. Por un segundo Lucía no pudo hablar. Luego la rabia le llegó de golpe, caliente y seca como una brasa. ¿Qué es esto, Diego? La voz le salió baja, controlada, del tipo que asusta más que un grito. ¿Te volviste loco? Lucía, ven conmigo ahora. Diego no apartó los ojos del hombre a su lado. ¿Cuánto es la deuda? Yo pago. Don Efraín levantó las manos con una sonrisa calmada y calculada, dando un paso atrás como si quisiera mostrar que no había ningún problema. Muchacho, cálmate. No hay ninguna deuda. Tu hermana trabaja aquí por voluntad propia. Puedes preguntarle a cualquiera del pueblo. Diego. Lucía se levantó del cajón donde estaba sentada y se plantó justo enfrente de su hermano, con las manos apretadas a los lados del vestido. No estoy presa. Estoy trabajando. Me fui porque quise. La expresión en el rostro de Diego cambió despacio. La certeza fue desapareciendo y en su lugar quedó algo que él no sabía muy bien cómo nombrar. ¿Por qué te fuiste sin decir nada, sin dejar una palabra, sin mandar un recado? Papá está enfermo, Lucía. Pregunta por ti todos los días. Algo pasó por el rostro de ella, demasiado rápido para ser identificado. Ella desvió la mirada por un segundo, luego volvió a encararlo. Esta conversación no es para tenerla aquí en la calle. Recogió la bolsa que estaba sobre el barril y se la devolvió. Toma tu dinero. Y se fue sin mirar atrás. Diego se quedó parado en medio de la calle con la bolsa en la mano.
don Efraín aún al lado del barril, y la sensación de que había cometido un error grande, muy grande, de una manera que aún no lograba entender bien. Esa noche, Diego alquiló un cuarto en una posada pequeña que estaba en un edificio de ladrillos vistos a la entrada del pueblo. La dueña del lugar, doña Socorro, era una mujer de cabellos blancos recogidos en un moño firme, ojos vivos y la habilidad natural de saberlo todo sobre todos, sin parecer nunca entrometida. Ella puso el plato en la mesa sin hacer preguntas, pero cuando Diego dijo que estaba buscando a su hermana, asintió despacio como quien ya lo sabía. La Lucía. Acomodó la servilleta al lado del plato sin prisa. Buena muchacha, trabajadora. Llegó aquí hace 2 meses y poco con un bulto de ropa y una cara de quien no estaba dispuesta a contar nada a nadie. ¿Usted sabe de dónde vino? No pregunté. No es mi estilo. Doña Socorro lo miró con ese tipo de atención que no juzga, pero que no deja pasar nada. Lo que sé es que vino por su cuenta, le pidió trabajo a don Efraín el primer día, y desde entonces no falta, no se queja, no causa problemas. Una pausa breve. Eso es raro por aquí. Diego revolvió los frijoles de la olla sin comer. ¿Y ese Efraín? ¿Qué clase de hombre es? Doña Socorro se quedó un momento sin responder. Dobló el paño de cocina que tenía en la mano, con una atención que parecía excesiva para la tarea. Hombre de negocios, dijo por fin, compra y vende. Tiene socios por ahí. Es educado delante de los demás. Se detuvo. Lo demás lo tendrás que descubrir tú solo. Diego levantó la mirada hacia ella. Hay algo que usted no me está contando. Doña Socorro lo miró por un segundo. Luego tomó el paño de cocina y se fue a la cocina. Come antes de que se enfríe. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Diego no durmió bien esa primera noche en Ojo de Agua. Se quedó acostado en el colchón de paja del cuarto pequeño, con los ojos en el techo de madera oscura, tratando de ordenar los pensamientos que se negaban a acomodarse. La imagen de Lucía con esa sonrisa volvía siempre, y cada vez que volvía, dolía de una manera diferente. No era celos, se decía a sí mismo, era preocupación, era responsabilidad. Desde que el padre había enfermado hacía casi 2 años, él era el único que sostenía todo. La hacienda, las cuentas, las decisiones, las mentiras necesarias para que el viejo no se desesperara aún más de lo que ya estaba. Y había una mentira en especial que pesaba más que todas las demás juntas. La deuda había comenzado 3 años antes, en un periodo de sequía que dejó el pasto amarillo y el ganado flaco. Su padre, Facundo Mendoza, un hombre honrado que había construido la hacienda con sus propias manos a lo largo de décadas, no era del tipo que pedía ayuda. Pero cuando el pozo principal se secó en pleno julio y los becerros comenzaron a debilitarse, tomó una decisión sin consultar a nadie. Buscó a don Gonzalo Beltrán, el hombre más próspero de la región, dueño de tierras que llegaban hasta donde alcanzaba la vista, y pidió un préstamo. Diego solo supo de la deuda después de que el padre enfermó y quedó postrado en cama. Encontró el contrato en una gaveta del escritorio mientras buscaba el talonario de otra cuenta cualquiera. Se sentó en la silla del despacho y lo leyó todo 3 veces, con esa frialdad involuntaria que uno adopta cuando recibe una noticia que no puede ser buena. La cantidad era alta, los intereses aún más altos, y el plazo había vencido hacía 6 meses. Fue personalmente a ver a Gonzalo Beltrán. Llevó los documentos de la hacienda, la cuenta del ganado, todo lo que tenía para demostrar que la propiedad tenía valor. El hombre lo recibió en un salón grande con muebles pesados y un ventilador de techo que giraba demasiado lento para aliviar el calor. Lo escuchó todo con las manos cruzadas sobre el pecho. Cuando Diego terminó de hablar, Gonzalo Beltrán sonrió de un lado de la boca. Su padre es un buen hombre, Diego, y yo le tengo estimación a su familia. Por eso tengo una propuesta razonable. La propuesta era el matrimonio de Lucía con el hijo mayor de Gonzalo,
un muchacho de unos 25 años que Diego apenas conocía de vista. A cambio, la deuda se cancelaría por completo, sin intereses, sin plazos, sin nada. La hacienda quedaría intacta. El padre estaría tranquilo. Diego se había ido sin responder. Pasó una semana entera sin dormir bien, caminando de un lado a otro del corredor en la madrugada, sopesando cada lado del asunto como si la vida entera dependiera del equilibrio de esa balanza invisible. Y de cierta forma dependía. Cuando aceptó, fue por escrito, en una carta seca y formal que le envió a Gonzalo sin siquiera sentarse en una mesa y hablar con su hermana primero. Hasta hoy no sabía explicar por qué. Tal vez porque en el fondo pensaba que la estaba protegiendo, tal vez porque el miedo a perder la hacienda había sido tan grande, tan inmediato, que el resto había desaparecido de su entorno. Tal vez simplemente porque Diego Mendoza era un hombre que tomaba decisiones difíciles solo desde hacía demasiado tiempo y había olvidado, en algún momento, que no todas las decisiones eran solo suyas. Lucía había encontrado esa carta. Él no sabía cuándo, no sabía cómo, pero cuando despertó esa mañana y fue a tocar la puerta del cuarto de ella y el silencio del otro lado le respondió, supo, en el fondo del estómago, exactamente por qué ella se había ido. En los 3 días siguientes, Diego observó a su hermana desde lejos. Se quedaba sentado en un banco cerca de la plaza o apoyado contra una pared afuera de algún establecimiento, con el sombrero calado sobre los ojos, viéndola entrar y salir de abarrotes de don Efraín. Ella cargaba cajas, organizaba estantes, hablaba con los clientes con una naturalidad que él nunca le había visto en la hacienda. Allí, lejos de casa, lejos de las exigencias y las expectativas y las decisiones tomadas en su nombre, parecía una persona diferente, más ligera, como si algo que había cargado en los hombros durante años lo hubiera dejado en la orilla de cualquier camino. Eso le dolió de una manera que no esperaba. Había una mujer mayor que siempre aparecía por la mañana en el abarrotes, una señora menuda de cabellos blancos y falda larga que se quedaba conversando con Lucía por unos buenos minutos antes de tomar las compras e irse. En cierto momento, Diego vio a la anciana tomar la mano de Lucía con las 2 manos y decirle algo que hizo que la hermana bajara la cabeza. No se podía saber si era tristeza o agradecimiento, probablemente los 2 juntos. Al 4.º día, Diego decidió intentarlo. Esperó la hora en que Lucía salía a almorzar cuando cruzaba la calle hacia el abarrotes de la señora que vendía comida corrida y se puso en su camino. ¿Puedo caminar contigo? Ella no se detuvo, pero tampoco se desvió. No puedo impedírtelo. Caminaron en silencio por un momento. Diego ajustó el sombrero sin saber bien qué hacer con las manos. Llevo aquí 4 días y no has venido a hablarme. No me pediste que viniera. Me echaste dinero en un barril enfrente de mí como si fuera mercancía. Dijo sin enojo, solo con un cansancio que era peor. ¿Por qué iba a correr tras eso? Tenía miedo, Lucía. 2 meses buscándote sin saber si estabas bien. Estoy bien. Puedes ver que estoy bien. Puedo. Diego se detuvo en medio del camino. Ella también se detuvo, volteada hacia el frente, sin mirarlo. Pero desapareciste sin decir nada, sin una sola palabra. Ella se giró despacio y lo miró por un tiempo que pareció largo. ¿Sabes lo que encontré? No era una pregunta. Diego sintió el calor subirle por el cuello. Lucía. ¿Lo sabes? Ella siguió caminando. No hace falta que finjas que no lo sabes. Él se quedó parado en medio de la calle, con las palabras atragantadas en la garganta. Cuando volvió a la posada esa tarde, doña Socorro estaba barriendo el pasillo y lo miró por encima del hombro, con esa expresión callada de quien percibe más de lo que habla. Él pasó sin decir nada y cerró la puerta del cuarto con más fuerza de la que pretendía. Esa misma tarde, Diego fue a la barbería al fondo de una calle de tierra batida donde, según doña Socorro, se juntaban los hombres del pueblo cuando no tenían nada más que hacer. El barbero, un hombre de unos 50 años llamado Basilio, tenía una forma de mantener conversaciones que hacía que la gente hablara más de lo que quería. Diego se sentó en la silla y dijo que quería un corte sencillo. Mientras las tijeras trabajaban,
Dejó que las palabras salieran con naturalidad, como si no fuera gran cosa. Ese abarrotes de don Efraín es un buen negocio, ¿eh? Parece que tiene movimiento. Basilio hizo un sonido vago con la garganta. Es el más grande del pueblo, desde hace tiempo. ¿Tiene socios? Una pausa breve en el ritmo de las tijeras. Todo hombre de negocios tiene socios. Basilio pasó el peine con cuidado. ¿Por qué preguntas? Curiosidad. Diego observó su propio reflejo en el espejo manchado que tenía al frente. Mi hermana trabaja allí. Quiero saber con quién está lidiando. Basilio terminó el corte antes de responder. Sacudió el paño del hombro de Diego con esa palmada seca que da un barbero, fue hasta el mostrador a buscar la loción y se demoró un segundo más de lo necesario antes de volver. Don Efraín siempre ha estado ligado a don Gonzalo Beltrán, ese que tiene las haciendas para el lado de El Carrizal. Desde antes de que existiera este abarrotes, esos dos se entienden. Diego recibió la información sin dejar que nada se le notara en el rostro. Gonzalo Beltrán, el mismo hombre que tenía la deuda de su padre en las manos, el mismo hombre que había propuesto el matrimonio de Lucía como pago. ¿Y tú conoces a don Gonzalo Beltrán? Lo conozco de vista. Basilio tomó los pesos que Diego puso en el mostrador y los guardó en el delantal. Todo el mundo por aquí lo conoce. Hombre que llega antes de que lo llamen y se va después de que todos ya querían que se fuera. Hizo una pausa. Aparece por aquí de vez en cuando. La última vez fue como hace 3 semanas. Diego se puso el sombrero de nuevo en la cabeza, despacio. Gracias por el corte. De nada. Basilio lo vio salir por la puerta con una expresión que no era exactamente preocupación, pero andaba cerca. La duda que se había sembrado en la cabeza de Diego esa tarde fue creciendo a lo largo de la noche. Se quedó en una mesa del fondo de la tienda con un vaso de agua al frente, observando las conversaciones ajenas sin participar en ninguna. El pueblo de Ojo de Agua era lo suficientemente pequeño para que todos supieran de los negocios de los demás, y lo suficientemente grande para que esos negocios siguieran haciéndose sin mayores molestias. Pero había algo en la presencia de Gonzalo Beltrán en ese lugar, tan cerca de la hermana que había huido precisamente de él, que no encajaba como coincidencia. La coincidencia encontró una explicación al día siguiente por medio de una niña. Era una chiquilla de unos 8 años que jugaba al avioncito sola en la banqueta frente al abarrotes cuando Diego pasó. Él iba saludando y ella levantó los ojos de la piedra que tenía en la mano con esa curiosidad franca que los niños pequeños tienen sin saber que están siendo curiosos. «Tú eres el hermano de Lucía». «Lo soy». Diego se detuvo. «¿La conoces?» «Todos los días me da una galleta cuando paso». La niña señaló el abarrotes. Don Efraín le dijo a mi mamá que ella es una buena garantía. Diego mantuvo la expresión tranquila en el rostro, mientras por dentro algo se le encogía. «¿Ah, sí? ¿Qué quiso decir con eso?» La niña encogió los hombros con la despreocupación de quien no tiene idea del peso de las palabras que está repitiendo. «No sé, mi mamá se rió y dijo que un hombre de negocios siempre habla así». Volvió al avioncito. «Adiós». Diego se quedó parado en la banqueta por un momento. Luego siguió adelante sin prisa, pero con el pensamiento acelerado. Garantía buena. En una conversación entre 2 hombres de negocios, sobre la hija de un hacendado endeudado que había aparecido en el pueblo sola y sin familia cerca. Necesitaba saber más, y sabía exactamente dónde buscar. El nombre del hombre era Macario. Diego se enteró de que había trabajado en los abarrotes hasta poco antes de que llegara Lucía, cuando fue despedido en una situación que aún lo enfurecía solo de recordarla. Doña Socorro había mencionado el nombre de pasada sin dar muchos detalles, pero dijo que vivía en una casa pequeña, al final de la calle del Pozo, que ahora trabajaba reparando cercas en las haciendas vecinas y que no guardaba buen recuerdo de don Efraín. Diego lo encontró una mañana, sentado en la galería con los pies descalzos, reparando una rienda de cuero. Macario era un hombre de unos 40 años, hombros anchos, cabello oscuro ya canoso en las sienes,
con una expresión que mostraba que la vida no había sido sencilla en los últimos años. Cuando Diego se presentó y dijo que era hermano de Lucía, Macario se quedó callado un momento, lo recorrió con la mirada de arriba a abajo y señaló una silla apoyada contra la pared. «Siéntate». Diego se sentó. Esperó. «Te vi llegar el primer día». Macario no dejó de trabajar en la rienda. «Esa escena del barril se comentó en todo el pueblo». «Lo sé, me equivoqué». «Te equivocaste mucho, pero entiendo el motivo». Macario dio una puntada firme en el cuero. Cuando un hombre pasa demasiado tiempo buscando a alguien que ama, la cabeza llena los espacios vacíos con las peores historias posibles. Diego no respondió de inmediato. Era demasiado cierto para necesitar comentario. «¿Qué sabes sobre Efraín?», preguntó después de un momento. Macario soltó la rienda y se recostó en la silla. Miró hacia la calle como quien evalúa hasta dónde llegar. «Trabajé allí 6 años. 6 años cargando cajas, abriendo temprano, cerrando tarde. Nunca falté un solo día. Cuando necesitó dinero rápido para cubrir un negocio que salió mal, vendió la mitad del inventario sin avisarme. Estuvo 2 meses sin pagarme bien, y cuando fui a cobrarle, dijo que yo estaba siendo ingrato y que había otros que harían el trabajo por lo que él ofrecía». Una pausa larga. «Me fui con 1 mes de sueldo y un coraje que no se me ha quitado hasta hoy». «¿Y sus negocios?». Macario lo miró con atención redoblada. «¿Por qué quieres saber?». «Porque mi hermana está ahí adentro y tengo razones para creer que no es casualidad». El hombre se quedó callado un rato. Se pasó la mano por la nuca, miró el suelo de tierra apisonada de la galería, luego volvió los ojos a Diego. «Efraín tiene la caja apretada desde hace tiempo. Apostó en unos negocios de arrendamiento que no prosperaron. Le debe a Gonzalo Beltrán desde antes de que yo me fuera de allí». Hizo una pausa. «Cuando tu hermana apareció pidiendo trabajo, fue diferente de lo habitual. Todavía tengo contacto con el muchacho que hace las mudanzas para los abarrotes. Me contó que el día que ella llegó, Efraín salió más temprano y regresó tarde, y que al día siguiente había llegado una carta de El Carrizal». Diego sintió que el estómago se le endurecía. «De El Carrizal, donde Gonzalo Beltrán tiene las haciendas». «Sí». Macario retomó la rienda y continuó la puntada. «No sé qué decía esa carta, pero sé que a partir de ahí Efraín trató a tu hermana diferente que a cualquier otro empleado que haya pasado por allí. Con una atención que no es de patrón a empleado. Es de hombre que tiene algo valioso prestado de otra persona». Las palabras quedaron en el aire entre los dos por un buen rato. «Garantía», dijo Diego en voz baja. Macario asintió lentamente, sin decir nada más. Diego pasó la tarde entera caminando por el pueblo sin rumbo fijo, dejando que los pensamientos se acomodaran solos como si fueran sedimento, asentándose en el fondo de un vaso. Lo que había llegado hasta él, pieza por pieza, empezaba a formar un dibujo que no le gustaba nada ver. Don Efraín le debía a Gonzalo Beltrán. Gonzalo Beltrán tenía la deuda de la hacienda de los Mendoza. Lucía había huido de la hacienda y llegado al pueblo donde trabajaba don Efraín. La coincidencia era demasiado grande para ser coincidencia, pero había una parte que todavía no cerraba. Lucía había elegido venir aquí. Había pedido trabajo por su cuenta, sin saber nada de esto. Entonces, o Gonzalo Beltrán se había enterado de alguna forma de que ella estaba allí, o don Efraín se había dado cuenta de quién era ella y se lo había avisado al socio. De cualquier modo, la presencia de Lucía en Ojo de Agua se había vuelto, sin que ella lo supiera, una ventaja en manos de hombres que no tenían ninguna buena intención. Lo peor era que Diego no podía simplemente tomar a su hermana del brazo e irse. Ella era una mujer adulta que había elegido estar allí. Le tenía rabia, rabia justificada, y no iría a ningún lado porque él lo ordenara. Además, irse sin resolver el asunto de la deuda no solucionaría nada. Gonzalo Beltrán seguiría con el contrato en la mano, el plazo seguiría corriendo, y la hacienda seguiría en riesgo. Necesitaba hablar con Lucía, de verdad, esta vez, sin urgencia, sin dinero sobre el barril, sin orgullo de hermano mayor. La buscó al final del día, cuando cerraban los abarrotes.
Esperó en la banqueta de afuera hasta que ella salió por la puerta, con el atado del delantal bajo el brazo y el cabello suelto del moño que usaba para trabajar. Cuando ella lo vio, se detuvo una fracción de segundo antes de seguir caminando. «Lucía, necesito hablar de verdad. No te voy a pedir que vuelvas. Solo necesito que escuches lo que tengo que decir». Ella caminó unos pasos más. Luego se detuvo y se quedó de lado para él, sin volverse completamente. «¿Dónde?» «En algún lugar fuera de la calle». Ella miró al frente por un momento y luego comenzó a caminar de nuevo. «Ven». Lo llevó hasta una banca de madera al fondo de la plaza central, detrás de un viejo árbol de ceiba, cuyas raíces levantaban el suelo de piedra alrededor. Se sentaron con un espacio entre los dos que era pequeño en tamaño, pero inmenso en todo lo demás. La luz del atardecer pintaba todo de naranja y ocre, y al fondo del pueblo, una campana de iglesia pequeña tocó las 3 de la tarde, lenta y sin prisa. «Habla», dijo ella. Diego se quitó el sombrero y pasó los dedos por el cabello mojado de sudor. No sabía muy bien por dónde empezar. Había ensayado esa conversación toda la noche, repasando palabra por palabra, y ahora todo había desaparecido. «Encontré el contrato de la deuda de papá después de que él enfermó», comenzó. Era con Gonzalo Beltrán, una cantidad alta. Con los intereses que se fueron acumulando, se hizo más grande todavía. Intenté renegociar. No aceptó. Lucía se quedó mirando las raíces de la ceiba. No dijo nada. Me ofreció una salida. Dijo que cancelaba todo si... Diego se detuvo. Tragó saliva. «Si te casabas con su hijo». Ella cerró los ojos por un segundo. «Lo sé», dijo en voz baja. «Fui un cobarde, Lucía. No debí haber aceptado sin hablar contigo. Sabía que estaba mal desde el principio, pero el miedo a perder la hacienda, a ver a papá descubrir la situación estando enfermo como estaba...». Negué con la cabeza. «Eso no es excusa. Sé que no lo es». Ella abrió los ojos y lo miró por primera vez en esa conversación. «¿Por qué no me contaste de la deuda?». Su voz estaba controlada, pero había algo quebrándose por debajo. «Yo podía haber ayudado. Podía haber intentado trabajar, juntar dinero de alguna manera, no sé. En lugar de eso, decidiste venderme como si fuera un pedazo de tierra». «Lo sé. Lo sabes». Ella negó con la cabeza lentamente. «Pa, tú dices que sabes, pero no tienes idea de lo que fue despertar de madrugada con esa carta en la mano y darte cuenta de que el hermano que yo respetaba había decidido mi vida entera sin preguntarme nada, sin siquiera mirarme a los ojos». Diego se quedó en silencio. No había nada que decir que hiciera aquello más pequeño de lo que era. «Lloré toda la noche», continuó ella, con la voz más fina ahora. «No de tristeza, de rabia. Una rabia que nunca había sentido por nadie». Miró sus manos en el regazo. «Cuando el sol empezó a clarear, tomé lo que podía cargar y me fui. Ni siquiera dejé una carta porque no sabía qué escribir. Deberías haber dejado algo, Lucía. Cualquier cosa. Papá firmó un préstamo sin decirme nada. Y tú aceptaste un matrimonio sin consultarme». Lo miró de nuevo. «En esta familia yo era la única que no sabía nada. Así que no me vengas a hablar de responsabilidad». El golpe de aquellas palabras fue silencioso, pero Diego lo sintió como si hubiera recibido un empujón hacia atrás. Ella tenía razón. Cada una de las palabras. Y él no tenía ningún argumento que fuera más fuerte que eso. «Está bien», dijo por fin, con la voz baja. «Tienes razón». Ella miró a su hermano por un largo momento, como si probara si había alguna trampa en aquellas palabras, como si no confiara en que él fuera capaz de decir eso sin un pero justo después. No lo había. Él se quedó callado. Ella asintió despacio, volvió el rostro hacia un lado y se quedó mirando la plaza. Los niños jugaban cerca de la fuente vieja. Un perro dormía a la sombra de un árbol. El pueblo seguía su ritmo tranquilo de atardecer, como si aquellas dos personas en una banca no estuvieran en medio de algo que podría cambiar muchas cosas. «¿Qué vas a hacer con la deuda?»,
preguntó ella después de un rato. Aún no lo sé. Diego se puso el sombrero de nuevo. Pero hay algo que descubrí hoy que necesito contarte. Y contó todo. Lo que había sabido con Basilio, con Macario, lo que la muchacha había dicho sobre garantía buena. Mientras él hablaba, Lucía se fue quedando más callada, con una tensión creciendo en los hombros que él conocía bien, la misma de cuando era niña, y descubría que la habían engañado. Cuando él terminó, ella se quedó en silencio por un buen rato. Entonces él sabía quién era yo, dijo al fin. Todo indica que Gonzalo le avisó en cuanto apareciste, y yo estuve allí trabajando creyendo que había escapado. Soltó un aire por la nariz, no exactamente una risa, de un arreglo sin consultarme a otro, diferente en el nombre, igual en el fondo. Lucía, necesito que confíes en mí ahora, no como hermano que decide por ti, como alguien que quiere resolver esto junto contigo. Diego la miró de frente. ¿Quieres salir de esto o no? Ella lo miró por un largo momento. ¿Qué necesitas que haga? Lo primero que necesitaban eran los documentos originales del préstamo. Diego los había traído en la mochila, guardados en una carpeta de cuero que había pertenecido al padre, porque había aprendido desde pequeño que el papel importante no se deja atrás cuando se viaja. Los abrieron juntos en la mesa pequeña del cuarto de la posada, a la luz de un candil, inclinando el cuerpo sobre las páginas como dos estudiantes. El contrato estaba escrito en una letra menuda y difícil, del tipo que parecía simple a primera lectura, pero que cuanto más lo leías, más aparecían cosas que no se habían mencionado verbalmente. Diego lo había leído varias veces, pero siempre con ojos de hombre buscando el problema. Lucía lo leyó de una manera diferente, más despacio, marcando con el dedo los párrafos que no tenían sentido inmediato. Aquí, señaló un párrafo cerca del final de la segunda página, queda el acreedor responsable del suministro de semillas certificadas para la siembra del ciclo posterior al préstamo, en cantidad proporcional al valor negociado, a entregarse en un plazo de 30 días después de la firma. Diego leyó el fragmento 2 veces. Las semillas nunca llegaron, dijo despacio. Le pregunté a mi papá después de que encontré el contrato. Él dijo que había esperado y que Gonzalo le había dicho que lo estaba resolviendo, pero nunca llegaron. Si el acreedor no cumplió su parte, el contrato tiene un problema, dijo Lucía. Eso no lo anula por sí solo, pero debilita mucho su posición si alguien decide impugnarlo. Diego la miró con una expresión que mezclaba sorpresa con algo cercano a la admiración. ¿Cómo sabes eso? ¿Olvidas que yo estaba en la sala cuando papá hablaba con el viejo abogado de Arroyo Seco? Escuché muchas cosas a lo largo de los años. Ella dobló el contrato con cuidado. Necesitamos a alguien que entienda de papeles y firmas, alguien que conozca este tipo de documento. Fue doña Socorro, con esa sabiduría práctica de quien ha vivido lo suficiente para guardar los nombres correctos, quien mencionó a don Aureliano, un señor de más de 80 años que había sido escribano por décadas antes de jubilarse, y ahora vivía en una casa pequeña en las afueras del pueblo, rodeado de gatos y cajas de papeles que nunca había podido tirar. Era un hombre de memoria aguda, manos temblorosas y una paciencia infinita para leer cosas que otros no tenían disposición de leer. Querido oyente, si está disfrutando la historia, aproveche para dejar su me gusta y sobre todo suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Don Aureliano los recibió en un corredor estrecho, con un gato naranja durmiendo en su regazo y una taza de café amargo en la mano. Leyó el contrato sin prisa, con esa calma de quien no se deja apresurar por nadie, pidiendo silencio con un gesto de la mano, cuando Diego intentó explicar algo. Cuando terminó, lo leyó de nuevo. Luego dobló el papel y se quedó mirando la calle por un rato. La cláusula de la semilla es clara, dijo por fin. Y por la fecha aquí, el plazo de 30 días cayó a mediados de noviembre. Tengo registros de prácticamente todas las entregas de insumos que pasaron por esta región en los últimos 15 años. Se levantó con una agilidad sorprendente para su edad, entró a la casa y volvió después de unos 10 minutos con una caja de papeles envejecidos. Si esa entrega hubiera ocurrido, habría registro aquí.
Estuvieron casi una hora revisando los papeles juntos. Don Aureliano manipulaba cada hoja con un respeto de quien sabe que el papel viejo tiene memoria. Lucía sostenía el farol para iluminar mejor, mientras Diego pasaba la vista por las listas de entrega. No había registro de ninguna entrega de semillas a nombre de Facundo Mendoza en ese periodo. Ninguno. Eso no prueba nada por sí solo, dijo don Aureliano, con el cuidado honesto de un hombre que no le gusta hacer promesas que no puede cumplir. Pero junto con el contrato firmado, y con un abogado dispuesto a llevar esto adelante, crea una objeción seria. El acreedor tendría que probar que cumplió con la obligación. Si no tiene cómo probarlo, el contrato queda con un gran problema. Miró a los dos con esos ojos cansados pero atentos. ¿Tienen documentos que comprueben cuánto se prestó y cuándo? Tengo el recibo del préstamo, dijo Diego, con fecha y firma. Entonces tienen base. El viejo asintió. No es garantía, pero es base. Necesitan un abogado de confianza en la ciudad más cercana. Diego dio una palmada leve en la rodilla como quien toma una decisión. Voy mañana temprano. Don Aureliano lo sostuvo del brazo antes de que se levantara. Muchacho. La voz del viejo se volvió más baja. Gonzalo Beltrán tiene amistades por aquí que no son poca cosa. Si van a impugnar el contrato, háganlo con los documentos en la mano, en una mesa, con testigos, no en la calle, no en pleito. En el papel, de la manera correcta. Es la única forma que funciona con un hombre como él. Entendido, dijo Diego. Yo puedo ser testigo, dijo el viejo, ya regresando a la silla. Conozco cada coma de cada papel que ha pasado por esta región. Si es necesario, digo lo que sé. Lucía puso la mano en el hombro del viejo por un momento, suave, sin decir nada. Él asintió con la cabeza como quien entiende. Diego partió al amanecer siguiente. Lucía se quedó en Ojo de Agua, de vuelta al trabajo en los abarrotes como si nada hubiera cambiado, pero con ojos diferentes. Ahora ella prestaba atención a cosas que antes pasaban desapercibidas. La forma en que don Efraín bajaba la voz al teléfono cuando ella se acercaba. Las visitas que llegaban de fuera a principios de la tarde y no eran clientes de los abarrotes. El modo en que él la trataba con una amabilidad que era excesiva, de una forma que ella ahora sabía nombrar. Era la amabilidad de quien necesita que tú sigas ahí. Una mañana de miércoles, al pasar cerca del cuarto del fondo donde Efraín guardaba los libros de cuentas, ella escuchó su voz en un tono diferente al habitual, más tenso. Ella se detuvo afuera, fingiendo organizar un estante de latas cercano. Sé que su hermano está aquí. Una pausa. No tuve que avisarle. Él llegó por su cuenta. Otra pausa, más larga. Ella no va a ninguna parte. Ella no tiene a dónde ir más que la hacienda, y la hacienda es suya hasta que la deuda esté pagada. Silencio. Puede estar tranquilo. Cuando usted llegue, la situación va a estar como usted espera. Lucía siguió arreglando el estante con movimientos calmados hasta que escuchó el teléfono ser colocado en la horquilla. Después fue al estante siguiente, y al de después, y terminó el turno de la tarde sin dejar ver nada. Por dentro, el corazón latía con una rabia diferente a la que había sentido hacia su hermano. Aquella era la rabia de quien se siente traicionado por alguien en quien había confiado sin siquiera darse cuenta de que estaba confiando. Esa noche, ella fue a la posada y le contó todo a Diego, que acababa de regresar del pueblo. «El licenciado se llama Guzmán», dijo Diego, sentado al borde de la cama mientras ella estaba de pie recargada en la ventana. Leyó los documentos 2 veces. Despacio. Dijo que la cláusula incumplida es el punto más fuerte que tenemos, que con don Aureliano como testigo del registro hay base concreta para impugnar. Respiró hondo. No va a ser rápido, pero dijo que si presentamos esto formalmente a Gonzalo, antes de cualquier acción de él, es posible que prefiera renegociar a un enfrentamiento. Gonzalo viene para acá, dijo Lucía. Escuché a Efraín hablar. Los dos se miraron. ¿Cuándo? No sé. Pronto. Ella cruzó los brazos. Y Efraín dijo que cuando él llegue, la situación va a estar como él espera, sea lo que sea que eso signifique. Significa que ellos están contando contigo como moneda de cambio,
dijo Diego con voz plana. Tu presencia aquí es lo que le da a Gonzalo una ventaja en la negociación. Si él aparece antes de que nosotros tengamos los documentos en orden, se va a sentir en control. Entonces tenemos que estar listos antes de que él llegue. Guzmán dijo que necesita 2 días más para preparar la documentación impugnando el contrato. Diego se levantó. 2 días. 2 días. Lucía asintió. Yo puedo aguantar. Diego la miró por un momento. No tienes que hacer esto sola, Lucía. Ella lo miró de vuelta con una expresión que no era exactamente ternura, pero era el comienzo de algo que podría convertirse en eso. Lo sé. Ella se alejó de la ventana. Pero tienes que entender que no es porque tú lo ordenaste, es porque yo lo elegí. Él asintió, esta vez sin intentar agregar nada. En el primero de los 2 días siguientes, todo transcurrió con una calma que parecía sospechosa. Lucía fue al trabajo, hizo sus tareas, respondió a los clientes con la amabilidad de siempre, y observó a Efraín como se observa ese tipo de cosa que necesitas tener cerca para no perder de vista. Estaba más inquieto de lo habitual, haciendo llamadas cortas, recibiendo visitas que se iban rápido, mirando hacia la calle más seguido de lo necesario. Por la tarde, Lucía fue a la casita de doña Esperanza, la señora de cabellos blancos que se había vuelto, en los últimos 2 meses, una presencia constante en su vida. Esperanza era una mujer de casi 70 años que había vivido toda su vida en Ojo de Agua. Conocía la historia de cada familia del pueblo y tenía la sabiduría tranquila de quien ya ha visto mucho y aprendió a distinguir lo que importa de lo que no. Abrió la puerta antes de que Lucía tocara, como si la estuviera esperando. «Entra, mijita». Esperanza la jaló hacia adentro con esa firmeza cariñosa de abuela que no pide permiso para cuidar. «Tengo café caliente». Se sentaron en la mesa pequeña de la cocina, con el olor a canela en el aire y el sonido de las gallinas del patio allá afuera. «Hoy estás diferente», dijo Esperanza, sin preámbulos. «Algo te pesa». «Sí». Lucía sostuvo la taza con las 2 manos. «Doña Esperanza, ¿usted conoce a Gonzalo Beltrán?» La vieja bajó la taza con un gesto que parecía calculado para ganar un segundo. «Lo conozco. ¿Quién de aquí no lo conoce?» Miró a Lucía con esos ojos que veían más de lo que dejaban ver. «¿Por qué preguntas?» «Porque él tiene un contrato de deuda con mi papá, y creo que vine a parar aquí sin saber que estaba cayendo en una trampa». Esperanza se quedó callada por un tiempo que pareció largo. «¿Tu papá es Facundo Mendoza?», preguntó despacio. Lucía levantó la cabeza de golpe. «¿Usted conoce a mi papá?» «No personalmente, pero conozco el nombre». La vieja se levantó y fue a la ventana. Se quedó mirando el patio con las manos atrás. Hace unos 3 años, cuando la seca fue fuerte por aquí, Gonzalo anduvo por los alrededores prestando dinero a hacendados en apuros. Era el tipo de préstamo que parecía ayuda, pero tenía colmillo. Varios perdieron lo que tenían. Se volvió hacia Lucía. «Don Efraín hace ese tipo de trabajos para él. Identifica quién está en apuros, quién tiene hija o hijo solo que aparece por aquí, quién puede ser útil como presión». «Como yo fui», dijo Lucía con la voz baja. «Como tú fuiste». Esperanza volvió a la silla y puso la mano sobre la de Lucía con una firmeza silenciosa. «Pero tú no sabías, y ahora lo sabes, y eso lo cambia todo». «¿Cómo?» «Porque ahora puedes actuar antes de que ellos actúen». La vieja la miró a los ojos. «Tienes a tu hermano, tienes los documentos, ¿qué más necesitas?» «Tiempo», dijo Lucía. «2 días». Esperanza asintió despacio. «Entonces haz lo que yo hago cuando necesito tiempo en un lugar pequeño. Sigue haciendo lo que haces y no le des a Efraín ninguna razón para sospechar que sabes algo. Un hombre como él solo actúa cuando siente que está perdiendo el control. Mientras crea que lo tiene, se queda quieto». Lucía la miró con esa gratitud que no tiene suficientes palabras. «¿Por qué hace esto por nosotras?» Esperanza soltó una sonrisa lenta y cansada. «Porque tuve una hija que salió de casa un amanecer por culpa de un hombre que también creyó que podía decidir por ella». Una pausa. «Y yo no estuve ahí para hacer lo que debía». Apretó la mano de Lucía.
Ahora, tómate el café antes de que se enfríe. Al segundo día, Efraín cambió. Lucía lo notó desde temprano. Llegó al abarrotes antes de lo habitual, con un modo diferente en el paso y en las manos que no paraban de ajustar el chaleco, aunque no hubiera nada que ajustar. Pasó la mañana yendo de un lado a otro. Mandó al empleado que hacía los repartos salir más temprano de lo normal, y él mismo se quedó atendiendo el mostrador, lo que no era su costumbre. Cuando Lucía fue al fondo a buscar otra caja de productos, él vino detrás de ella con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Necesito hablarte de algo, Lucía». Ella siguió organizando la caja sin mirarlo. «Puede hablar. Tu hermano». Colocó las manos en la caja del lado, en un gesto que ocupaba el espacio sin necesidad de tocar a nadie. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?» «Unos 10 días». Ella finalmente lo miró. «¿Por qué?» «Porque me preocupo por ti. Un hombre de fuera quedándose en el pueblo sin ningún negocio aparente. No se sabe la intención». Hizo una pausa calculada. «Tu hermano vino a buscarte, claro que sí. Pero ¿ya le dijiste que no quieres irte?» «Ya». «¿Y él lo aceptó?» «Estamos hablando». Cerró la caja. Los asuntos de familia toman tiempo. Don Efraín se quedó mirándola por un momento. «Si necesitas algún apoyo en esa conversación, puedes contar conmigo. Sé cómo estas situaciones de familia pueden ser complicadas». Sonrió de nuevo. «Eres una empleada excelente, Lucía. No quiero perderte». «Me alegra saberlo». Tomó la caja. «¿Puedo seguir trabajando?» Él se alejó con un gesto que quería parecer tranquilo. Esa misma tarde, un hombre llegó al pueblo en un caballo bien cuidado, con ropas limpias y un modo de entrar a la calle principal que dejaba claro que era alguien acostumbrado a entrar en lugares como si ya los conociera. Lucía lo vio desde la ventana del abarrotes. No reconoció el rostro, pero reconoció el tipo. Un hombre que trabaja para otro hombre poderoso sin ser él mismo el más poderoso. El tipo que llega antes del patrón para verificar que todo esté en orden. Ella fue a la ventana del fondo y le mandó un mensaje a su hermano por medio del niño que hacía los recados del pueblo. Una sola frase escrita en un pedazo de papel de envoltura. «Él llegó antes. Necesitamos al licenciado mañana». Diego recibió el recado al final de la tarde y fue de inmediato al fondo del pueblo donde había un puesto de telégrafo que todavía funcionaba de vez en cuando para recados urgentes. Le envió un mensaje al licenciado Guzmán en la ciudad explicándole que la situación había cambiado y que necesitaban una respuesta más rápida de lo planeado. El telegrafista, un joven flaco de lentes gruesos, lo miró con la seriedad de quien entiende que algunos mensajes tienen un peso diferente a otros. «Lo envío ahora. Respuesta, si llega, viene mañana temprano». Diego volvió a la posada y se sentó en la veranda, esperando que la noche pasara más rápido de lo que iba. Doña Socorro pasó junto a él con una tetera y dejó una taza de té sobre el antepecho sin que se lo pidiera. «Tienes cara de quien no va a dormir», dijo ella. «Probablemente no lo haré». Ella se sentó en la mecedora del otro lado de la veranda, con las manos en el regazo. «Ese hombre que llegó hoy, conozco el tipo. Trabajó para don Gonzalo Beltrán unos años atrás». Movió la cabeza lentamente. «El Gonzalo no tarda». «Lo sé». «¿Entonces estás preparado?» Diego se quedó mirando la calle de tierra oscura. «Estoy haciendo lo que puedo. A veces es todo lo que se puede hacer». Doña Socorro se quedó callada por un momento. «Esta hermana tuya es fuerte, ¿sabes? De los dos, quien me parece más preparado para esto es ella». Diego dejó que una comisura de la boca se alzara ligeramente. «Lo sé. Tardé en darme cuenta, pero lo sé. Buenas noches, muchacho». Se levantó. «Descansa un poco aunque no duermas». Él se quedó en la veranda hasta la madrugada, con el sombrero sobre la rodilla y los ojos en la oscuridad, repasando cada decisión que había tomado en los últimos 2 años y midiendo el peso de cada una. La deuda del padre que había escondido, la carta que había enviado sin consultar a su hermana, los 2 meses de búsquedas que pudieron haber sido 2 semanas de conversación honesta. Había una versión de todo aquello que podría haber sido diferente desde el principio, y esa versión lo perturbaba más que cualquier otra cosa. Pero el pasado era lo que era.
Lo que importaba ahora era lo que podía hacer a partir de ahí. El hombre de Gonzalo, cuyo nombre era Faustino, pasó el día siguiente dando vueltas por el pueblo, con ese aire de quien está evaluando todo, sin parecer que evalúa nada. Entró a Labarrotes por la mañana, estuvo unos 20 minutos platicando con Efraín con la puerta cerrada, y salió con un nudo en el pañuelo del cuello, ligeramente distinto de cuando había entrado. Lucía siguió trabajando sin mirarlo más de lo necesario. Al mediodía, Efraín la llamó con una voz un tono más firme de lo habitual. «Lucía, ¿puedo hablar un segundo?» Ella fue a la oficina. Faustino estaba sentado en la silla de enfrente del escritorio. Efraín se quedó de pie a un lado. «Este señor es un representante de negocios de una región vecina», dijo Efraín. «Tiene interés en hablar con usted sobre la situación de su familia». «¿Qué situación?», preguntó ella con una inocencia que era completamente calculada. Faustino la miró con esa clase de atención que evalúa y mide. «Su familia tiene una deuda antigua con un socio mío. Llegó a mi conocimiento que usted está trabajando aquí, lo que me alegra, porque significa que hay posibilidad de conversar». Entrelazó los dedos sobre el escritorio. «Mi socio viene personalmente mañana. Le gustaría proponer un acuerdo que resuelva todo de una vez por todas, de forma tranquila, sin mayores complicaciones». «¿Qué tipo de acuerdo?», preguntó ella. «Algo que beneficia a todos». Faustino sonrió de un lado de la boca. «El señor Gonzalo es un hombre razonable, prefiere resolver las cosas sin necesidad de recurrir a documentos y notarías». Esa última frase fue dicha con ligereza, pero Lucía la sintió como una advertencia. «Lo pensaré», dijo ella. «Excelente». Faustino se levantó. «Mañana, entonces». Ella salió de la oficina con el corazón latiendo más rápido de lo que quería, pero con el rostro tranquilo. Cuando pasó por el estante de harina, se detuvo un segundo y respiró hondo. Luego fue a buscar la siguiente caja. Esa noche, Diego recibió la respuesta del licenciado Guzmán por el telégrafo. Era corta. Los documentos estaban listos. Podría llegar por la mañana con todo en orden. Una línea al final decía: «Si es posible, asegure un testigo local de confianza presente en el momento de la impugnación». Diego fue personalmente hasta la casa de don Aureliano a esa hora de la noche. El viejo abrió la puerta con un farol en la mano y una paciencia que no hacía preguntas innecesarias sobre la hora. «Mañana», dijo Diego. «¿A qué hora?» «Tan pronto como llegue el abogado. Probablemente al mediodía». Don Aureliano asintió. «Estaré allí. Usted no tiene que hacer esto. Ya ha ayudado mucho». El viejo levantó el farol ligeramente, como quien no quiere darle demasiada importancia a lo que va a decir. «Pasé 60 años como escribano en esta región. Vi mucha injusticia hacerse con papel y pluma por hombres que conocían las leyes mejor que aquellos que las necesitaban». Miró a Diego con esos ojos que ya han visto demasiado tiempo. «Si puedo usar lo que sé para ayudar a quien tiene razón, lo uso, hasta donde las piernas aguanten». Diego asintió sin encontrar palabras que hicieran justicia a lo que el viejo estaba ofreciendo. «Hasta mañana», dijo. «Ve a dormir un poco», respondió don Aureliano, cerrando la puerta con la calma de quien tiene la conciencia tranquila. «Querido oyente, si le está gustando la historia, aproveche para dejar el like y sobre todo suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. La mañana en que Gonzalo Beltrán llegó al pueblo de Ojo de Agua fue de un sol pesado y sin nubes, del tipo que hace que el polvo del camino suba en columnas blancas y deje la sombra del borde de los techos más dura de lo normal. Llegó a caballo, con 2 hombres atrás, usando ropa de hacendado rico que nunca necesitó trabajar en la faena, el tipo de ropa que parece ligera pero pesa de otra manera. Diego lo vio pasar por la ventana de la posada. Era exactamente como lo había imaginado. Un hombre de unos 60 años, de hombros anchos, bigote recortado, con la manera de mirar de alguien que está acostumbrado a que los lugares le pertenezcan antes de siquiera entrar. Diego se quedó sentado donde estaba. Licenciado Guzmán había llegado 1 hora antes y estaba sentado a su lado, con la carpeta de documentos sobre la mesa. Del otro lado de la mesa estaba don Aureliano,
con los registros de entrega que había cargado hasta allí en 2 cajas. La idea no era ir al encuentro de Gonzalo Beltrán, era dejar que don Efraín y Faustino hicieran lo que planeaban hacer, que era reunir a Lucía Mendoza y a su hermano en una situación de presión donde el acuerdo del matrimonio se presentaría como la única salida razonable. Y entonces, cuando estuvieran todos en una mesa, presentar lo que tenían. Lucía había sido advertida. Ella sabía el momento exacto en que necesitaba llevar la conversación al terreno de los documentos. Al mediodía, Faustino fue a la posada y dijo que el señor Gonzalo Beltrán quisiera recibir a Diego y a su hermana en los abarrotes para una conversación. Diego dijo que iría en media hora. Cuando Faustino salió, licenciado Guzmán ajustó la carpeta y dijo con la calma práctica de un hombre acostumbrado a situaciones tensas: «Cuando yo hable, déjame hablar. No interrumpa ni usted ni su hermana. Un abogado que interrumpe pierde credibilidad antes de empezar». «Entendido», dijo Diego. Fueron los 4 a los abarrotes: Diego, licenciado Guzmán, don Aureliano con los registros y doña Esperanza, que había aparecido esa mañana diciendo solo que quería estar presente como alguien que conocía el pueblo desde hacía décadas. Nadie la había invitado, nadie lo necesitó. Los abarrotes estaban cerrados para clientes esa tarde. La mesa del escritorio se había ampliado con otra caja del lado y había sillas alrededor como si fuera una reunión de negocios cualquiera. Gonzalo Beltrán estaba sentado en el lado de adentro, con don Efraín a la izquierda y Faustino a la derecha. Cuando Diego y el grupo entraron, los ojos del hombre recorrieron a todos y se posaron un segundo de más en los documentos que el licenciado Guzmán llevaba debajo del brazo. Lucía ya estaba en la sala, sentada en una silla del lado de afuera de la mesa. Ella miró a su hermano cuando él entró e hizo una seña imperceptible. Gonzalo Beltrán se levantó con la cortesía calculada de quien está en control. «Diego Mendoza», extendió la mano. «He oído hablar mucho de su padre, hombre de trabajo». Diego apretó la mano sin sonreír. «Gracias por venir hasta aquí, señor Gonzalo. Mi abogado, licenciado Guzmán», señaló, «y don Aureliano, que trabajó como escribano en esta región por 60 años. Algo pasó en el rostro de Gonzalo al ver a don Aureliano. Un cambio pequeño, rápido, que la mayoría de la gente no habría notado. Licenciado Guzmán lo notó. Diego lo notó. Lucía lo notó. «Vamos a sentarnos», dijo Gonzalo, y en la voz había la primera nota de algo que no era exactamente incertidumbre, pero era el comienzo de ella. Se sentaron. Gonzalo empezó con un discurso sobre respeto por la familia Mendoza, sobre la dificultad de los tiempos de la sequía, sobre la razonabilidad de una solución que beneficiara a todos. Habló de su hijo como si estuviera presentando un buen negocio, no un novio. Habló de la cancelación de la deuda como si fuera un regalo generoso que él estaba ofreciendo por su propia bondad. Cuando terminó, licenciado Guzmán abrió la carpeta. «Con todo respeto, licenciado Gonzalo», dijo el abogado con una voz neutra y precisa, «antes de cualquier conversación sobre acuerdo, necesitamos discutir un asunto que concierne a la validez del contrato original». Gonzalo miró la carpeta. «¿Qué asunto?» «La cláusula de suministro de semillas». Licenciado Guzmán puso el contrato sobre la mesa, abierto en la segunda página con el fragmento marcado. «Conforme al documento firmado por usted y por el señor Facundo Mendoza, el acreedor se comprometía a suministrar semillas certificadas en el plazo de 30 días después de la firma». Volteó el documento para que todos pudieran verlo. Esa entrega nunca se realizó. Gonzalo miró el contrato, miró a don Efraín, miró al licenciado Guzmán. «Eso es un detalle administrativo que puede ser...» «Don Aureliano», dijo licenciado Guzmán con el mismo tono calmado. El viejo abrió la primera caja de registros y sacó un legajo de papeles atados con un cordel. «Tengo aquí el registro de todas las entregas de insumos agrícolas en esta región en los 5 años anteriores y posteriores a la fecha del contrato», dijo don Aureliano con la voz firme de un hombre que no está intimidado. «No consta ninguna entrega de semillas a nombre de Facundo Mendoza. Ninguna». Colocó los papeles sobre la mesa.
Puedo indicar el número de cada registro para verificación si es necesario. El silencio que siguió fue del tipo que pesa. Don Efraín se quedó mirando la mesa. Faustino entrelazó los dedos. Gonzalo Beltrán permaneció inmóvil por un momento, con esa inmovilidad de quien está calculando todas las salidas de una sola vez. Eso es una irregularidad que puede explicarse, dijo con la voz más cuidadosa ahora. Puede, concordó el licenciado Guzmán, con una tranquilidad que no cedía ni un milímetro. Y usted tendrá oportunidad de explicarlo, si elige impugnar. Pero eso significa notaría, registro formal y la presencia de don Aureliano como testigo de que estos registros existen desde hace décadas sin que la entrega figure en ninguno de ellos. Una pausa breve. Lo que estoy proponiendo en nombre de la familia Mendoza es una renegociación de la deuda que tome en cuenta el incumplimiento de esta cláusula. Un descuento sustancial en el valor original, sin intereses acumulados, con un plazo extendido. Una solución que resuelve el asunto, sin que tengamos que llevarlo más adelante. Lucía miró a su hermano por una fracción de segundo. Él la miró a ella. Gonzalo Beltrán se quedó quieto por un tiempo, que pareció largo. Luego miró a Faustino, luego a don Efraín. Ninguno de los dos tenía nada que ofrecer más que el silencio. ¿Cuánto tiempo necesitan para presentar una propuesta formal?, preguntó finalmente. 3 días, dijo el licenciado Guzmán. Gonzalo Beltrán se levantó. Ya no había cortesía en la forma en que se ajustó el saco. Había un hombre que había llegado esperando una cosa y había encontrado otra muy diferente, y que estaba haciendo el cálculo de cuánto le costaba continuar o retroceder. 3 días, repitió. Miró a Diego. Su padre crió hijos que defienden a la familia. Eso lo respeto. Y salió sin esperar respuesta. Faustino y don Efraín salieron justo detrás. La puerta de los abarrotes se cerró con un golpe seco. Por un momento nadie habló. Luego doña Socorro, que había permanecido de pie en la esquina de la sala durante todo el tiempo, dijo en voz baja: «Bien hecho». El licenciado Guzmán se quedó 2 días más en el pueblo preparando la propuesta formal. Diego y Lucía pasaron esos 2 días de una forma que no había ocurrido entre ellos desde hacía mucho, mucho tiempo, juntos, trabajando por lo mismo, sin que ninguno tuviera que fingir que estaba bien cuando no lo estaba. Una tarde, mientras revisaban los papeles en la mesa de la posada, Lucía se detuvo de repente y se quedó mirando por la ventana. «¿Crees que papá va a entender?», preguntó en voz baja. «¿Entender qué?». «Que tuve que irme de la forma en que lo hice». Se volvió hacia su hermano. «Que no fue abandono. Fue la única salida que vi en ese momento». Diego se quedó callado un segundo. «Yo se lo voy a explicar, de la manera correcta. No tienes que explicar por mí. No es por ti, es porque es verdad». Dobló el papel que tenía en la mano con cuidado. «Papá tiene que saber que me equivoqué. Los dos nos equivocamos. Pero lo que pasó aquí, lo que logramos hacer juntos esta semana, eso también es parte de la historia. No solo el error». Lucía se quedó en silencio por un rato. «Cuando salí de casa esa madrugada», dijo finalmente con la voz más baja de lo habitual, «no sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que irme. Tomé el camino más ancho, porque pensé que era el que llevaba al pueblo más cercano». Hizo una pausa. «Pasé 3 días a la orilla de una carretera antes de conseguir un aventón. Llegué aquí sin conocer a nadie, sin saber qué iba a encontrar. Y aún así, parecía mejor que quedarme». Diego escuchó eso con los ojos en el suelo. «Eso me duele más que cualquier otra cosa», dijo él. «Saber que preferiste la incertidumbre completa a quedarte en una casa con tu hermano». «No era de ti de quien huía», dijo ella, y había una honestidad desnuda en aquellas palabras que ambos sintieron al mismo tiempo. Era de la situación. Era la sensación de que las decisiones de mi vida siempre las tomaría otra persona por más tiempo del que podía soportar. «Lo sé». Diego levantó la mirada hacia ella. «Y no voy a volver a hacerlo». Ella lo miró por un momento largo. «Sé que no lo harás». Y volvió a los papeles. Era poco como declaración de paz, pero era suficiente como comienzo.
Don Gonzalo Beltrán aceptó la propuesta, no de buena gana y no sin intentar rebatir algunos puntos a través de Faustino, quien apareció 2 veces en la oficina improvisada de la posada, con contrapropuestas que el licenciado Guzmán respondía con la paciencia educada de quien tiene los documentos de su lado. Al final del tercer día, la nueva versión del contrato había sido redactada. El valor original de la deuda se redujo en un 40%. Los intereses acumulados se cancelaron por completo debido al incumplimiento de la cláusula, y el plazo se extendió por 2 años con cuotas que cabrían en lo que la hacienda producía en condiciones normales. Facundo Mendoza no necesitaría saber el tamaño del agujero que había sido. Necesitaría saber que había un camino. Don Aureliano firmó como testigo con una caligrafía firme que contradecía por completo las manos temblorosas. El licenciado Guzmán selló, dobló los documentos con cuidado y los colocó dentro de la carpeta que le entregó a Diego. «Guárdalo mejor que el otro», dijo el abogado con una sonrisa seca. «Lo guardaré encima de mí si es necesario», dijo Diego. Cuando salieron, don Efraín estaba parado en la puerta de los abarrotes al otro lado de la calle. Los miró pasar sin decir nada. Lucía, que caminaba al lado de su hermano, giró el rostro hacia él por un momento. No había ira, no había triunfo, solo había ese tipo de mirada que se le da a algo que quedó atrás. Ella renunció ese mismo día. Fue a los abarrotes, entró por el mostrador, esperó a que los únicos 2 clientes que había salieran y entonces se acercó a don Efraín con el delantal doblado en el brazo. «Me voy», dijo ella. Él la miró con esa expresión que había perdido por completo la capa de amabilidad. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?», dijo con una voz diferente a la que había usado con ella durante 2 meses, una voz sin barniz. «Estás dejando ir una buena oportunidad». «¿Buena oportunidad para quién?». Él no respondió. «Gracias por el trabajo», dijo ella. «Lo necesité cuando lo necesité». Y se fue sin mirar atrás. Beto, el muchacho que hacía los acarreos de los abarrotes y que a lo largo de los meses se había convertido en una presencia simpática y discreta en la rutina de Lucía, estaba recostado contra la pared afuera con la expresión de quien sabía que algo había cambiado. «¿Te vas?», preguntó él. «Sí». Ella se detuvo. «¿Estás bien con don Efraín?». Él encogió el hombro con ese tipo de resignación de quien no tiene mucha opción en el momento. «Por ahora». Después de una pausa, «Cuídate en el camino». «Gracias, Beto». Ella caminó por la calle principal con el sol de la tarde en la espalda, con el delantal bajo el brazo y los cabellos rizados sueltos sobre el vestido amarillo, y no miró hacia atrás una segunda vez. La despedida de doña Esperanza fue la más difícil. La anciana esperaba en la puerta de casa como si supiera la hora exacta, que probablemente lo sabía, porque en el pueblo pequeño las noticias llegaban antes que las personas. Abrazó a Lucía por un largo tiempo sin decir nada, y cuando la soltó había algo en sus ojos que no era tristeza exactamente. Era ese tipo de sentimiento que viene de ver algo reparado cuando ya pensabas que se quedaría roto para siempre. «¿Vienes a visitarme?», dijo la anciana. No era un ruego. «Vendré», dijo Lucía. Y era verdad. Diego saludó a doña Esperanza con un respeto genuino y un gesto de sombrero que ella recibió con una sonrisa pequeña. «Cuídala», dijo la vieja. «Voy a intentarlo», respondió él. «No lo intentes. Hazlo». Él sonrió de lado. Fue la primera vez que ella lo vio sonreír desde que había llegado. Arreglaron lo que tenían que arreglar, se fueron de aventón con un arriero que pasaría por la carretera de la hacienda al día siguiente, y partieron antes de que el sol calentara demasiado. La camioneta vieja del arriero traqueteaba tanto que hablar era difícil, lo que fue, de cierta forma, conveniente. A veces la gente necesita un tiempo sin palabras para dejar que las cosas se asienten. Lucía se quedó mirando por la ventana abierta durante buena parte del camino. El matorral iba pasando con sus ramas retorcidas y su olor a tierra caliente, con esa belleza áspera que ella había visto toda la vida y que ahora tenía un sabor diferente. No de prisión,
no de obligación, de pertenencia, el tipo que solo entiendes después de haberte ido y haber vuelto. Diego mantuvo los ojos en la carretera con las manos cruzadas sobre las rodillas. De vez en cuando, ella lo miraba de reojo, notando las cosas que el tiempo y la búsqueda habían dejado en él que no estaban antes. Las líneas más profundas cerca de los ojos, una tensión diferente en el hombro, una forma de sostener el silencio que parecía más pesada que antes. Él había envejecido en esos 2 meses, no en el cuerpo, en algún lugar más profundo, cerca de llegar, cuando el camino de tierra ya era familiar y las cercas de madera a lo lejos tenían la forma exacta que ella había crecido conociendo. Lucía dijo sin preámbulos: «No sé cómo va a ser». Ella siguió mirando al frente. «¿Quedarme o no quedarme? Trabajar en algún lado, tener mi propio dinero, mis propias cosas. Eso no se va solo porque haya vuelto». «No debería irse», dijo Diego. «Tienes razón en eso. ¿Puedes entenderlo de verdad? No es fácil para un hombre que creció tomando decisiones por todos». «Sé que no es fácil». Él se giró ligeramente hacia ella. «Pero si no logro entenderlo, tú me lo dices, directamente, sin necesidad de huir de madrugada». Ella lo miró por un segundo. Está bien, era una promesa pequeña, pero era una promesa que ambos sabían que esta vez tenía un peso diferente. Facundo Mendoza estaba en el porche cuando llegaron. Una de las hijas de la vecina que lo ayudaba todos los días había dicho que él había pedido quedarse en la silla del porche esa tarde, sin explicar por qué, como a veces hacía cuando algo dentro de él le decía que valía la pena esperar. Estaba cubierto con una manta a pesar del calor, con los ojos dirigidos hacia el portón de madera que rechinaba al abrirse, y cuando lo vio abrirse, cuando vio a los dos bajar del coche lado a lado, intentó levantarse antes de que sus pies estuvieran listos. «Papá, quédate», dijo Diego subiendo los escalones rápido y sosteniendo al viejo por los brazos. Pero Facundo ya se había levantado y estaba de pie con las manos en la cara de su hijo antes de que ninguno de los dos dijera nada más. «Hijo mío, hijo mío». Lucía subió los escalones detrás de su hermano. Y cuando el padre la vio, cuando los ojos cansados y húmedos de Facundo la reconocieron con esa certeza que un padre tiene de su hijo, incluso después de mucho tiempo, ella perdió el control que había sostenido durante semanas. Lloró abrazada al cuello de su padre con el tipo de llanto que no tiene vergüenza ni reserva, el llanto de quien cargó demasiado peso sola por demasiado tiempo y finalmente está en un lugar donde puede soltarlo. Los tres se quedaron así por un tiempo que no se medía en minutos. Cuando se separaron, Facundo se quedó mirando de uno a otro con los ojos rojos y esa expresión de quien sabe que algo ha pasado, que no todo está explicado, que habrá conversaciones difíciles más adelante, pero que eso puede esperar porque lo que importa en ese instante es que los dos están allí. «Entren», dijo el viejo con la voz ronca. La muchacha de la vecina hizo arroz con leche. Diego abrió la puerta y se quedó para que Lucía pasara al frente. Era un gesto pequeño, del tipo que pasa desapercibido en cualquier otra circunstancia. Pero ella lo notó, y él sabía que ella lo había notado. Entraron en la casa vieja con olor a madera y café pasado, y la familiaridad que solo existe en los lugares donde creciste, y la última luz del día entró también por la ventana, naranja y alargada, cubriéndolo todo con ese calor que tiene más de memoria que de temperatura. La deuda seguía existiendo. El camino aún sería largo. Las conversaciones difíciles aún estaban por venir. Pero había algo diferente en esa casa, en ese atardecer, que no había estado allí antes. Algo que no tenía nombre fácil, pero que todos los tres sentían de la misma forma. El comienzo de un entendimiento que debería haber nacido mucho antes, pero que, por haber tardado, había llegado más fuerte de lo que cualquiera esperaba. Y a veces es así. A veces las cosas que más cuestan son las que más valen cuando finalmente llegan. Fin de la historia. Cuéntanos qué te pareció esta historia y desde dónde nos estás viendo. Tu opinión aquí en los comentarios vale mucho.
Dale like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que vienen.